Alcalde Quintero, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para la audiencia. ¿Cómo estás? Daniel Quintero es alcalde de Medellín, es el presidente de la Junta Directiva de PM. En estos días pensando si prende o no las turbinas de Hidroituango. Estuvo ayer en una sesión en el Congreso, en la Comisión Quinta del Congreso, advirtiendo sobre los riesgos en caso de que no se prenda Hidroituango. ¿Hay luz verde, hay humo blanco sobre Hidroituango, alcalde? Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir es por qué hay que prender Hidroituango. ¿Por qué es importante prenderlo? Hay tres razones fundamentales para prenderlo. La primera es que en este momento, de forma, digamos, antitécnica, no fue diseñado para eso. El agua está pasando por el vertedero. Es esa gran columna de agua que se ve siempre que se habla de Hidroituango. Eso no debería estar pasando por ahí. Prender Hidroituango significa que 30 millones de toneladas de agua dejan de hacer presión por el vertedero. Esas 30 millones de toneladas de agua día están cayendo desde una altura de 200 metros y están cayendo en la base de la presa. El riesgo más grande que tiene Hidroituango es precisamente ese vertedero. Por eso, hacer que el agua pase por donde de verdad tiene que pasar, pues es muy importante. Eso es menor presión para el vertedero, pero eso es la primera razón. Esa es la razón que nos permite defender la vida. La segunda es una razón ambiental. Cuando prendamos Hidroituango, se apagan 7 centrales térmicas en el país. Cada turbina apaga 3 centrales térmicas. Acá vamos a prender 2. El otro año, en noviembre más o menos, vamos a prender otras 2 turbinas, lo que significa en total 7 centrales térmicas que funcionan con gas, que funcionan con petróleo, que funcionan con carbón, incluso algunas, y que pues tienen un costo gigante para el planeta. Pero ahí mismo va atada la tercera razón, el bolsillo de los colombianos. Esas centrales térmicas, el precio de la energía de esas centrales térmicas es 8 veces más que la energía hidroeléctrica. Entonces hay gente haciendo fuerza para que no se prenda Hidroituango, para poder mantener el negocio de las centrales térmicas prendidas, pero a un costo gigante para el bolsillo de los colombianos, a un costo gigante ambiental y a un riesgo técnico en relación a Hidroituango muy grande. Hay que prender Hidroituango para que no se caiga, para pagar centrales térmicas y para aliviar el bolsillo de los colombianos. Pero alcalde, ¿qué tienen que ver las térmicas? Y seguramente hay un negocio allí con el tema de que Hidroituango no se ha prendido. Hidroituango no se ha prendido por problemas de Hidroituango, no porque haya unos señores haciendo barra para que no se prenda. Pues no del todo, Néstor, y por eso es importante esta entrevista. La razón por la que no se prende Hidroituango en este momento es porque se tomaron unas decisiones adicionales que nosotros respetamos, acatamos, pero que son de difícil cumplimiento, han sido de difícil cumplimiento. ¿A qué se refiere? A que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en un acto que puede ser obviamente basado en el principio de precaución, ha emitido una resolución que nos obliga a primero hacer una evacuación. Esa evacuación ha resultado difícil hacerla, porque entonces uno va a hablar con los alcaldes y ven reparos, habla con las comunidades y ven reparos. Cuando hicimos el simulacro no salió sino el 20% de la gente. Entonces, ponerle fecha a esa evacuación es lo que está llevando hacia más allá del 30 de noviembre en el tiempo la puesta en funcionamiento de Hidroituango. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento y lo que hicimos ayer en la Comisión Quinta fue un poco poner en alerta a todos los actores de cuáles son las barreras que hoy tiene PM para poner a funcionar Hidroituango. Esto lo que quiere decir es, estamos a menos de una semana ya del plazo para prender Hidroituango. ¿Se va a prender antes de que termine noviembre o no? Pues, Néstor, es muy sencillo. Nosotros estamos listos para prenderla, para quitarle 30 millones de toneladas al vertedero. Hay que recordar que esta no fue la administración que se inventó Hidroituango, ni la que la construyó, ni la que la contrató, ni la que bajó la calidad de los materiales, ni la que puso aceros de menor calidad, ni concretos de menor calidad, ni la que secó el segundo río más grande de Colombia. No, esta es la administración que denunció todo lo que pasó, que denunció y puso las pruebas de cómo se había ocultado información para que no se condenara a los contratistas, la que puso las demandas, pero además la que se ha gastado 5 billones de pesos reparando los daños que se hicieron en Hidroituango.
que la tiene ya lista para ponerla en funcionamiento y que una vez se cumpla la evacuación, que no es de EPM, la evacuación no la puede hacer EPM, la evacuación la hacen las autoridades locales. Señor alcalde, ¿cuál es la fecha que usted tiene prevista para que prenda Hidroituango? Pues depende de Néstor, si hacemos la evacuación esta semana. Si la evacuación termina siendo en un mes, 2 meses, 3 meses, en 2 meses, 3 meses, pues nosotros podemos prender esta semana. Sí. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra. Alcalde, yo le he oído a usted que usted está listo para prender. Esta entrevista la he hecho varias veces con la misma respuesta. Estoy listo, pero no ha prendido Hidroituango. Es que no puedo hacerlo, Néstor, porque hay una resolución que dice que primero tengo que hacerlo cuando haya una evacuación, cuando se dé la evacuación, que no está en manos de nosotros. Sí. Alcalde, lo que dice la resolución de la Unidad para la Gestión del Riesgo es que deben evacuarse algunos habitantes de Briceño, de Ituango, de Valdivia y de Tarazá. ¿Ya está en marcha el plan desde EPM para apoyar a los alcaldes y hacer esas evacuaciones? Sí, señor. Hemos estado hablando precisamente el día de antier. Estuvo el gerente con los alcaldes, se han tenido reuniones con el DAGRAN, que es la Unidad de Gestión de Riesgo del departamento, con muchos actores, con Ríos Vivos. Precisamente hoy hay una reunión con ellos. Ellos tienen unas posiciones que además son muy entendibles. La última vez que hubo una evacuación, cuando la gente volvió a su casa no encontró nada. Se le habían robado los televisores, se le habían robado los radios, los cables, las camas. Entonces la gente por eso tiene muchas preocupaciones para poder hacer una evacuación y sí, quieren todas las garantías. ¿Y quién garantizaría esa seguridad, alcalde, para que no le roben el televisor, las propiedades a quienes evacúen antes de prender Hidroituango? Ese es el gran reto y eso es lo que se viene trabajando con los alcaldes. No es un proceso que se haga en una semana, ese es el lío. Ese es el lío. Y si no se puede hacer en una semana, pues quiere decir que no se va a prender en el plazo, pero, alcalde, yo estoy un poquito aterrado y me disculpa la sinceridad. Hidroituango no ha podido prender en años porque ha tenido una cantidad de problemas técnicos. Y usted comienza esta entrevista sugiriendo que hay que cambiar el diseño para que el agua no vaya por el vertedero, sino por un sitio menos riesgoso. Y ahora entonces la culpa es de la evacuación por los riesgos de Hidroituango. ¿Esto no es un poquito imposible de entender, alcalde? Yo le entiendo que esté aterrado. Esto es un tema muy complejo, Néstor. No estamos hablando de cambios de diseño, no. El agua, en términos técnicos, fue diseñada y la represa fue diseñada para que el agua pasara y la energía se disipara en las turbinas. Lo que le entiendo es que si el agua no empieza a pasar por las turbinas, hay mayor riesgo de una emergencia que si empieza a funcionar el Hidroituango. Así es, exactamente. Ese es el punto que yo quiero dejar muy claro. Y es, en este momento nosotros tenemos agua pasando por el vertedero. Ese vertedero no se diseñó para operar de forma continua todo el tiempo. ¿Y por qué entonces no ponen a pasar el agua por las turbinas? Porque no las han prendido. Entonces, mientras no las prendan, no se puede pasar el agua por ese punto. Por eso, pero alcalde, estamos hablando de 100.000 centrales hidroeléctricas que hay en el mundo. Lo que pasa es que, alcalde, aquí es muy curioso porque todo depende del gobierno nacional. Ya quería preguntarle eso. Hoy, ¿el encendido de EPM está en manos de EPM? ¿El encendido de Hidroituango? Hoy no está en manos de EPM el encendido de Hidroituango. Nosotros estamos listos. Ustedes han visto incluso los videos ya donde la máquina girando 180 revoluciones, uno le pone una moneda de canto y la moneda se mantiene parada. En las pruebas salieron muy bien. Realmente nosotros estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho de reparación. Al proyecto no se le ha negado un peso. Entendemos la historia. Yo mismo fui denunciante de la historia de todo lo que pasó en Hidroituango, pero realmente hoy lo más seguro para Hidroituango es ponerla a funcionar. Sí. ¿Usted ha hablado, alcalde, con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que fue el que le clavó la condición? He hablado con él, he hablado con muchos actores. ¿Cuál es la buena, noticia? En particular, la posición de algunos miembros del gobierno nacional que han dicho, dado que nosotros mismos estamos poniendo la regla de
la evacuación, no debería haber entonces sanción. Pero esto no es solo la sanción, esto es también el riesgo que implica que el agua siga pasando por el vertedero. Te voy a explicar, Néstor, algo muy clave. Señor. Y es que con las dos primeras turbinas, 30 millones de toneladas día de agua pasando por el vertedero dejan de hacer presión. El otro año, en noviembre, esperamos prender otras 2. Cuando lleguemos a 4, se seca el vertedero, al menos en verano. Cuando eso ocurra, entonces ya son 60 millones de toneladas menos de presión, pero además permite hacer reparaciones que no se han podido hacer desde 2018 sobre el vertedero. Recordar que ese no es un vertedero de operación continua, sino que es un vertedero de operación, digamos, por 2-3 meses, luego hay que hacer reparación. Eso no se ha podido hacer en los últimos años. Sí, pero es decir, conclusión a modo de resumen, alcalde, para EPM es imposible en este momento, a 6 días del plazo, cumplir la condición que le puso a usted el gobierno, la de que tiene que haber evacuación primero antes de prender las turbinas. Estamos hablando con el gobierno nacional, estamos hablando con la unidad de gestión del riesgo para mirar si hay alternativas dentro de este camino, dentro de las alternativas legales y de la resolución, para ver si es posible prender o al menos hacer pruebas de señalización con XM. Pero, mejor dicho, eso todo se haría con la Unidad Nacional de Gestión. Por eso, pero lo que usted está diciéndole, pidiéndole al gobierno es, déjeme prender turbinas sin necesidad de que haya evacuación. Lo que estamos pidiendo es que realmente ni siquiera pedir sentarnos, porque estamos sentados. Algunas cosas, por ejemplo, de la resolución se han podido matizar. Hubo un momento donde no se podía hacer ninguna prueba. Eso se ha ido matizando y eso nos ha permitido hacer las pruebas y llevarlo a punto de operación. Se han hecho pruebas en seco, pero, alcalde, el 1 de diciembre, realmente, el 1 de diciembre se reúne la CREG. De hoy en 8 días, jueves de la semana. Exactamente. Y hace efectiva la póliza de cumplimiento, la garantía bancaria de cerca de 175 millones de dólares porque EPM no cumplió el plazo que la misma EPM se impuso para entrar en operación. Hace un año, el 30 de noviembre, se le dio una prórroga de un año hasta el 30 de noviembre de este año y no se va a cumplir. ¿Usted por qué está seguro de que no le van a aplicar la garantía? Pues la razón es la que he mencionado. Nosotros estamos en cronograma, podemos prender las turbinas antes del 30 de noviembre sin ningún problema. Lo que nos evita hacerlo es una resolución del orden nacional. Lo que yo quiero dejar en evidencia es que sería muy particular que una resolución nacional nos evite entrar en operación y luego una sanción, digamos, desde las autoridades nacionales nos castigue por no entrar en operación. Entonces es como amarrarnos de manos y luego castigarnos por estar amarrados. Sí, alcalde, en 6 días se cumple el plazo de entrada en operación, pero también se acaba la presencia del consorcio CCC Ituango, que lleva 10 años construyendo la obra. ¿Significa esta decisión que se va a ir el consorcio que construyó Hidroituango sin encender ninguna turbina? Pues digamos, eso más o menos da igual. EPM tiene cerca de 80 contratistas. No es solo uno, son 80 contratistas. EPM viene avanzando con todos los contratistas. Hoy, por ejemplo, los contratistas de CCC Ituango ya no hacen parte de ninguna parte del encendido de la turbina 1 y 2, no están en ninguna etapa de ellas, están concentradas en algunas obras de la 3 y la 4, pero ya no tienen nada que ver con esto. Entonces, los dos temas se pueden separar completamente. Una cosa es la construcción del resto de la represa y otra es la entrada en operación de Hidroituango. Pero ¿quién prendería las turbinas si se va la gente que construyó Hidroituango, alcalde? En este momento la está prendiendo General Electric. Y con EPM, pues. Y EPM, General Electric y todos. ¿Y todos estos contratistas diferentes a los constructores tienen el conocimiento para prender Hidroituango? Es que lo que hacía CCC Ituango, que yo además celebro la salida de ellos del proyecto, porque recuerden que ellos fueron condenados por los daños de Hidroituango y aún así seguían construyendo el proyecto, muchas presiones del gobierno nacional anterior para que los mantuviéramos.
Afortunadamente pues ya se da el cambio, la salida de ellos. Pero un proyecto hidroeléctrico se constituye en dos partes. Una parte que son los concretos y la otra parte que es la parte eléctrica. Nosotros ya estamos en la etapa eléctrica, los concretos ya pasaron. Sí. Ya usted, después de que un edificio tiró los concretos, ya no vuelve a llamar a los de los concretos, ya llama a los de la obra blanca. Nosotros ya estamos en la parte de obra blanca, la parte eléctrica. Alcalde, pero esa transición... Y las pruebas han funcionado. Esa transición, cuando además le están entregando ya las cartas de despedida a los empleados que están allí en la obra, la transición para montar nuevos campamentos, para que lleguen empleados de los nuevos que sigan construyendo el resto de las turbinas o que además estén al frente de esa parte de encendido y del eléctrico que usted está explicando, ¿podría representar retrasos? No, en lo absoluto. Eso fue un cuento que echaron mucho tiempo de decir que eran imprescindibles los contratistas responsables de los daños de Hidroituango. Es decir, que los que habían dañado Hidroituango, condenados por los daños de Hidroituango, tenían que seguir obligatoriamente porque si no se caía Hidroituango. No, Hidroituango se cayó por ellos. Hicieron de todo, todas las argucias legales para poderse quedar, presiones y de todo, donde además se metió el BID y otros actores. Y pues no. Mira, ahí están saliendo y muchos además de esos empleados se recontratan, pues porque no hay proyectos de esta dimensión en ninguna parte del país. Entonces terminan siendo recontratados por los actores que se ganan los procesos de ahí para allá. Sí, ahora, alcalde, dice usted entonces que lo más seguro es poner a funcionar Hidroituango, pero que, abro comillas, hay gente evitando prender Hidroituango para continuar con el negocio de las centrales térmicas prendidas. ¿Acaso, alcalde, esas centrales eléctricas térmicas no ganan lo mismo, estén o no prendidas, gracias al cargo por confiabilidad, que es la remuneración que se les paga para estar disponibles? ¿Estén o no encendidas? No, esa energía es más costosa para el país y el país la paga. Mientras una central, por ejemplo, a gas en la costa térmica vale 800 pesos el kilovatio, una hidroeléctrica vale 110 pesos. Entonces, al sistema completo le sale caro que tengamos térmicas prendidas. Y ambientalmente, además, es tremendamente costoso. Alcalde, ¿cómo es su teoría sobre el impacto de Hidroituango en las tarifas de energía para el año entrante? Bueno, no es la mía, es la tesis que se presentó en la Comisión Quinta del Senado, donde, por ejemplo, la viceministra de Minas dejó claro que más que prender Hidroituango baja las tarifas de energía, pero también el gerente de EPM anunció que en cálculos de EPM la no entrada en operación de Hidroituango significaría una subida de aproximadamente 100 pesos kilovatio para todos los colombianos. Esto es un proyecto que es de importancia nacional y por eso se citó no solo al alcalde de la ciudad de Medellín, al gobernador de Antioquia, al gerente de PM, al Ministerio de Minas, al Congreso de la República, donde con la presidencia de Intespri se dio un debate sobre los precios de la energía y la importancia de Hidroituango en los precios de energía y donde se debatió además la importancia de dejar o hacer que se prendieran las dos primeras turbinas para que el agua pase por donde debió pasar desde el principio y no siga presionando el vertedero. Alcalde, ¿y esto no es asustemos estrategia, asustemos al país con el riesgo de no prender Hidroituango para presionar al gobierno para que nos permita prender Hidroituango? No, nosotros le hemos dicho también, y lo hemos dicho pues de forma pública, que nosotros acatamos las decisiones todas. El debate se dio de forma particular en la Comisión Quinta porque había una posición dentro de esa comisión de no prender Hidroituango. Incluso se llegó a hablar incluso de desmontarlo. Y un poco lo que hicimos en esa presentación dentro de la Comisión Quinta es mostrar el proyecto completo con su historia, desde que se hicieron mal las cosas. Pero lo oí mencionando a usted el fantasma del racionamiento en caso de que no entre en funcionamiento Hidroituango. Es que Hidroituango es necesario hoy porque el país hoy depende de Hidroituango para muchas cosas. Para no tener que prender 14 térmicas en total cuando sean las 4 turbinas prendidas.
pero también si hay fenómeno del niño, como muchos han anunciado. Fenómeno del niño es cuando el país entra en la temporada de calor, de mucho calor, cuando hay una temporada de la niña como el que hemos vivido durante los últimos 3 años, muchas lluvias, generalmente lo que sigue es una temporada de muchísima sequía. Se secan los embalses y entonces empieza el país a sufrir por energía. Luego, que funcione Hidroituango, que tengamos esas 600 megas, es clave para que no haya racionamiento. ¿Y usted ve ese riesgo de racionamiento el año entrante, alcalde? Pues dependerá mucho de las condiciones climáticas, pero obviamente tenemos un sistema que en sus planes, en sus cálculos, incluyó no solo Hidroituango, sino que incluyó a un sector muy grande y unas plantas muy grandes, eólicas y solares. Las plantas eólicas y solares pues no han podido entrar en funcionamiento, tienen retrasos de más de un año, y en cambio Hidroituango está lista. Sí, alcalde, ¿qué significaría para las finanzas de Medellín el pago de la garantía bancaria en caso de que la CREC defina que sí debe pagar esos cerca de $180 millones el 1 de diciembre? Pues obviamente es un impacto muy grande que digamos, afectaría en especial al próximo gobierno, una parte a este. Tendría impactos en los proyectos sociales de la ciudad. Recuerden que Empresas Públicas de Medellín, a pesar de que diga empresas, la palabra clave de Empresas Públicas es públicas. Es una empresa pública. Todas sus utilidades son reinvertidas en las zonas de influencia de ella y en especial en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Es una empresa que constituyeron los antioqueños, que hemos cuidado mucho, que hemos defendido, que no la hemos dejado privatizar y que incluso ha sido una empresa muy importante para no dejar privatizar otras empresas eléctricas en el país. Muchas empresas las iban a vender a empresas privadas y lo que ha hecho EPM es no dejar que las vendan a empresas privadas, sino comprarlas y mantenerles la misionalidad pública, que es muy importante, creemos nosotros, mantenerse en los temas de servicios públicos, agua, energía, gas, porque cuando todo se lo toman las empresas privadas, pues dejan de pensar en la gente. Señor alcalde, una pregunta final a propósito de eso. Usted termina su gobierno ya el año entrante. En estos 3 años, teniendo en cuenta que seguimos hablando de que Hidroituango no entra todavía en funcionamiento, ¿usted reconoce algún error? Es decir, teniendo en cuenta que ya está a punto de entregar el año entrante, ya en menos de un año hay elecciones para elegir a su sucesor. ¿Usted se equivocó en algo con Hidroituango, alcalde? Con Hidroituango, no. Con Hidroituango hemos hecho lo correcto. Somos humanos, fallar es humano y no hay nada menos humano que ser perfecto, todo lo contrario. Lo que nos define como humanos es la capacidad de aprender de nuestros errores y a través de ese aprendizaje de poder entonces corregir y hacer muchas cosas mejores. Y eso es lo que somos los humanos. No hay humano perfecto. Pero en el caso de Hidroituango nosotros hemos obrado con mucha precisión con el equipo de expertos de EPM, que lo que hicimos desde esta alcaldía fue volverle a dar voz a los ingenieros de EPM para que ellos tomaran las decisiones sobre Hidroituango. Y gracias a eso es que tenemos Hidroituango listo y terminado para empezar a funcionar, cuando en las administraciones anteriores, que lo que primó fue los contratos y la política, pues se cayó la represa y nos dejaron un problemita de 10 billones de pesos, que querían además que pagara la gente, que pagaran los ciudadanos. Llegó esta administración, se paró duro y los tiene respondiendo. Ahí van 4.3 billones de pesos y una demanda por 5 billones de pesos más. Alcalde Quintero, sin embargo, usted habló sobre ese diálogo con las comunidades y parecen que no están del todo tranquilas. Incluso en la mañana de hoy se habla que va a haber un plantón y un bloqueo en la entrada principal de Hidroituango. Allí en Toledo, Hidroituango, las comunidades dicen que hay incumplimientos. ¿Qué tanto se ha logrado cumplirle a ellas en su administración para que estén tranquilos? Nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero hay que recordar aquí que EPM también ha sido una víctima de esto. A veces quisieran cargarle todo a EPM. EPM también ha sido una víctima, fue tomada por una élite política y en especial unos grupos económicos que la utilizaron como una herramienta económica, pero también como un arma política, y que la usaron contra la gente, que la usaron contra el medio ambiente, que mancillaron el nombre de la empresa, que
la deterioraron económicamente. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la alcaldía? Hemos tratado también de recuperar EPM, que la consideramos una víctima en todo este proceso, y esperamos al final de nuestra administración dejar una Hidroituango funcionando, dejar una EPM sólida financieramente, dejar una EPM que ha renovado su compromiso con lo público. Cuando yo llegué, las directivas de EPM se les había olvidado por qué EPM debía ser pública, por qué es importante que las empresas públicas se mantengan públicas, por qué es importante defender lo público. Hoy eso ha cambiado y hoy tenemos una EPM responsable, seria, juiciosa, donde los ingenieros son los que gobiernan las decisiones técnicas y donde se respeta lo público y se respeta con transparencia cada uno de los procesos y contratos. Sí. Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablando del presente y del futuro de Hidroituango. Me dicen, alcaldes de Medellín, que usted tiene una rueda de prensa en pocos minutos para anunciar algo de la fecha de Hidroituango. No, es un tema, vamos a declarar emergencia climática, eso lo vamos a hacer en minutos. Ah, ok. Solo para Medellín, ¿verdad? Solo para Medellín, sí. Solo señor. para Medellín. Vale. Señor alcalde, gracias. Feliz día. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, Daniel Quintero e Hidroituango en Mañana.